La vida, queridos amigos, no es propia. Mi vida no es mía. La vida de la gente que yo conozco no es mía. La vida de cada quien tampoco es de cada quien. Mi vida, mía, tampoco es mía. La vida es de Dios. Y además de revisar la vida humana y cuidarla, pues creo que es obligación de todo ser humano cuidar y tutelar la vida. Y de eso hablaremos hoy en el Don de la Fe, así que le saludo con afecto, sea usted bienvenido. Si quiere, lo pongo desde el lado negativo, desde lo feo, ¿no? Y es que las cosas feas tienen nombres feos. Le podemos llamar aborto. El aborto es quitarle la vida a otro ser humano, aunque alguien diga que es una vida que le pertenece. Comencemos este tema. Para iniciar, recibo con afecto a Alison González. Ella es directora de Pasos por la Vida. Bienvenida, Alison. Roberto, muchas gracias por la invitación. Estoy emocionada de compartir contigo este programa porque son temas de los que a veces no se habla o no se habla con la claridad y con la fuerza necesaria. Y hay que hacerlo hoy. Y luego cuando hablas de ello hay jaloneos, hay incomprensiones, gritos e insultos y nadie se pone de acuerdo. Y yo no espero que en este programa estemos de acuerdo con todos, pero al menos tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Correcto. Yo comencé por afirmar que la vida es de Dios. ¿Qué hacer cuando una mujer está pasando por un momento difícil en su vida? Todo se lo viene encima, la familia, el novio que la deja, etcétera, porque está embarazada. Y entonces la única opción que ella recibe como viable es pues el aborto. Claro. ¿Qué hacer con eso? Totalmente. Yo creo que valdría la pena también abordar el tema de la maternidad, porque de un momento a otro se ve como algo negativo, como una enfermedad, como algo que te viene a fregar la vida, ¿no? Y lo digo así porque realmente es la concepción que se tiene de la maternidad, como si, y hablando de la mujer, ¿no? Y que hoy en día es el tema, ¿no? La mujer lo puede hacer todo, puede estudiar, trabajar, jugar al fútbol si quiere, lo puede hacer, pero ser mamá, eso sí está complicado, está difícil. Mejor un aborto. Ese es el tema de fondo, que realmente no hay soluciones, no se prevén soluciones reales que se comprometan con la mujer, no los 9 meses de embarazo. Yo creo que es apoyarla a que tenga vida digna y pueda procurar vida digna para sus bebés. A ver, ahí hay alguien que gestó a ese hijo. Se le llama padre. Claro. Casado o no casado, arrejuntado, novio, amigo, con derechos, como quieras. Pero ese es el padre. Y entonces el padre no debe ser responsable de esa vida que se está gestando en ese otro cuerpo, que es el cuerpo de la mujer. Totalmente. Yo me atrevería a decir que el feminismo se encargó de sacar al hombre de este tema. Y definitivamente es tanto el papá tiene derecho a ejercer su paternidad, pero lo más importante, tiene la obligación de responder a la paternidad. Entonces, creo que sin duda es un tema que tenemos que empezar a cambiar la narrativa ya para incluirlo, ¿no? Porque la mujer no se embarazó sola, lo dices, no hay forma que alguien me explique cómo biológicamente se lograría eso. Y entonces sí, empecemos a resolver esto en conjunto, como sociedad, ¿no? Y no le demos la totalidad de la voz a la mujer, ni la totalidad de la toma de decisiones. Mira, no me voy a meter en un asunto que pueda sonar a regañador, ¿no? Claro. No me voy a meter en el asunto de que tú eres responsable, te hubieras cuidado antes de entregarte tan fácilmente y hubieras pensado. No, el asunto es que esa chica ya está esperando un hijo. Y a todos le preguntan qué puedo hacer y todos le responden, abórtalo. Vamos a profundizar, tenemos más información para usted. Mire, claro, desde el don de la fe, ¿para quién cree? ¿Qué es lo que la iglesia enseña? Y lleva con esto 2000 años. Y cuando le hablo de la iglesia es una religión, porque también está el judaísmo, el islam, el budismo, y todas las religiones dicen la vida humana en gestación hay que tutelarla. Para un México principalmente cristiano católico, ¿qué le dice la iglesia? Esto. La fe en Jesucristo enseña que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción.
pues desde el primer momento de su existencia, al ser humano se le deben reconocer sus derechos de persona, entre los que está de manera fundamental su derecho inviolable a vivir. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado, enseñanza que permanece invariable porque el aborto provocado es gravemente contrario a la ley moral. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. El derecho inalienable a la vida de todo ser humano inocente constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, pues los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por la sociedad civil y por la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Cuando una ley priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Y cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Esto dice la Iglesia, Alison, para el que cree, en la Iglesia católica. Pero estaba una vez conversando con un rabino y me dijo, no, está perfectamente prohibido matar al embrión en el seno materno. Y hablé con un musulmán y me dijo, pena de muerte para quien aborta. O sea, y entonces, y los budistas, con eso de que hay reencarnación, pues menos, ¿no? ¿Qué tú crees, Alison, que este sea un tema de religiones? ¿O no solamente? No solamente, diría yo, porque también a veces se censura la voz de aquellos que profesan una fe y tienen todo el derecho a hablar del tema, incluso desde su religión. Pero yo creo que el tema de fondo es un tema de antropología, es un tema jurídico y es un tema médico. Por donde lo analicemos, el aborto es un crimen, el aborto es matar y el aborto es inhumano. Bueno, pero no es matar porque no es un ser humano, es un cúmulo de células. Empieza a ser un ser humano a partir de no sé qué número de semana. ¿Qué dices a eso? La realidad es que nadie se ha puesto de acuerdo. En Ciudad de México hoy se puede abortar hasta la semana 12, pero en Colombia cambia, en Estados Unidos por estado cambia. Entonces realmente el tema de las semanas es una argumentación ilógica que no tiene fundamento. Pero ¿cuál es el criterio? ¿Por qué alguien dice 12, 9, 15, 18? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué tú dices? O sea, ¿por qué eres tú? Claro. Que esto ya es un ser humano y que un día antes no lo es. Toman como base el desarrollo embrionario. Entonces, antes de las 12 semanas todavía no está el cuerpo del todo formado. Curioso que su corazón ya late, pero todavía sigue en desarrollo. Entonces, en algunos estados se tomará en cuenta cuando empieza a latir el corazón. En otros, cuando el sistema circulatorio y el tubo neural se cerró y ya está en perfecto funcionamiento, ¿no? Y en otros, pues empezamos a hablar cuando haya desarrollo de corazón, de estómago, de pulmones, que ya estamos hablando de más de 20 semanas. Entonces, realmente no hay base, no hay fundamento. Pudiéramos decirlo entonces, pues hasta el 9º mes, ¿no? Como hay casos horribles. Como en los tiempos de Barack Obama en los Estados Unidos, ¿no? O de Clinton. O sea, este niño, como no ha nacido todavía,
pues puede ser un aborto. De hecho, es escalofriante porque en Estados Unidos hacían nacer al bebé al revés. El aborto parcial. El aborto parcial, porque si la cabecita, para ellos, la cabeza afuera era ciudadano, la cabeza adentro no era un ciudadano, era un cúmulo de células apto al aborto. Entonces, a eso se ha llegado en estos intentos por cortar, terminar una vida. Yo comencé este programa diciendo, la vida es de Dios. Yo comencé este programa diciendo, mi vida mía no es mía. Desde el don de la fe le puedo decir, desde el don de la fe, si yo me suicido, cometo una agresión contra Dios, porque mi vida no es mía, es de Dios. Mire usted por qué. Existe un principio creacional que dicta que todo ser quiere ser a partir del instinto de conservación de la vida propia y de la especie. Este mismo principio creacional considera que desde la concepción hay una existencia humana y por tanto un alma. El aborto es por consiguiente un atentado contra la vida humana y por lo tanto es considerado por las religiones y por las leyes un homicidio. En segundo lugar, el aborto es un daño que afecta el amor conyugal si no es ya signo de un amor conyugal destruido, cuyo símbolo es el niño que es destruido. Finalmente, en tercer lugar, el aborto tiene como efecto corromper ese bien de naturaleza que es el amor materno. No es raro que una mujer que ha dado así muerte a su hijo se vea luego asaltada de angustias o no se sienta ya la misma frente a sus otros hijos por tener conciencia de haber sido capaz de matar a uno de ellos. El aborto es un mal que disminuye los recursos del corazón femenino. Lo hace insensible al bien y al mal. Es pues una agresión contra sí misma. Sin embargo, como en el caso de todo mal, su gravedad puede verse atenuada por las circunstancias, y como en todo caso, siempre será necesaria la reconciliación consigo mismo, con el hijo perdido y con el Dios creador de la vida, porque la vida es de Dios. Ya ve usted, no se lo dije, la vida es de Dios. Ahora, ¿qué hacer con esto, Alison? Una vida es la de la madre, otra vida es la del niño que se está gestando. Pero este argumento que dice, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, o sea, por fin, ¿forma parte de tu cuerpo o es otro cuerpo? ¿Qué decir? yo creo que vale la pena abordar a esta mujer que te dice, tengo el derecho a decidir, es mi cuerpo, nadie me puede obligar, porque detrás de eso hay mucho dolor, hay miedo, hay temores de enfrentarse a un mundo desconocido. Entonces yo creo que antes de recordarle que no es su cuerpo, que se puede salir adelante, yo creo que hay que acompañarla, hacerle saber que no está sola, que no tiene que enfrentar esto sola y que se puede salir adelante. Yo creo que ese es el primer paso y muchas veces se nos olvida, ¿no? Porque salimos como leones rugientes a decirle, ella sabe que no es su cuerpo, pero se esconde tras ese argumento para encontrar un alivio, por así decirlo. Pero definitivamente yo diría, abracémosla, quitémosle todo el estrés, hagámosle saber que se puede salir adelante y después, con todo el amor del mundo, guiarla hacia la verdad, porque ella en lo más profundo de su ser sabe que es madre. Bueno, ahí tú le hablaste muy bonito a los familiares, a los amigos, claro, a los conocidos de ella, pero cuando ella es llevada, porque a veces no va sola, a veces la lleva el hombre que la embarazó, ¿no? Porque se siente protegido por una ley en la Ciudad de México, y entonces la lleva a abortar. Y cuando llega nadie le habla así como tú dijiste, Alison. O sea, la única solución para ti es el aborto. El aborto. Gran problema también, decir que solo el aborto es la solución que te va a sacar de este problema. Ya lo decíamos, no soluciona nada, termina con la vida de una persona y lastima a otra. Vale la pena, yo creo que mencionar, hace 2 días falleció una chica en Argentina bajo un aborto legal. Se peleó tantos años por el aborto legal, ¿para qué? Para que fuera seguro. ¿Y cuál es la primera noticia que escuchamos? Que muere una mujer bajo un aborto legal. Y apenas a unas semanas después de haber despenalizado el aborto en Argentina. Voy a hacer una pausa, queridos amigos. Usted ha de preguntarse, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué decirle? Y en el caso de una mujer que está, pues que siente que el mundo se lo viene encima, ¿qué hacer? ¿Qué otra solución hay?
que no sea la muerte para el niño? ¿Qué otra solución que evitar que nazca? Una pausa, vuelvo con esto y con más.